Bienvenidos a la unidad 3 de Química Inorgánica. En esta unidad vamos a estudiar al hidrógeno, oxígeno, agua y agua oxigenada. Estos contenidos los vamos a dividir en dos partes. En la primera parte vamos a centrarnos en el hidrógeno y dejamos el resto, es decir, el oxígeno, agua y agua oxigenada, para la segunda parte de esta unidad. Acá les dejo la bibliografía a la que pueden recurrir para ampliar cualquier contenido que consideren necesario. El hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más sencillo, ya que está formado por un protón y un electrón. Se cree que el hidrógeno fue el primer elemento sintetizado en el Big Bang. Pero hay una controversia: ¿dónde se lo puede ubicar en la tabla periódica? Hay algunos criterios que indican que se lo puede ubicar en el grupo 1, perteneciente a los metales alcalinos, y hay otros criterios, otros argumentos que dicen que se lo puede ubicar en el grupo 17 o 7A, que es el de los halógenos. Entonces acá en esta tabla, fíjense los argumentos a favor y en contra de dónde lo podemos ubicar. A favor, dentro del grupo 1, ¿por qué podemos decir que puede estar ubicado ahí? Porque tiene un único electrón S y puede perderlo con facilidad para formar el catión hidronio. Vemos acá, si bien él puede perder con facilidad, fíjense que va a haber que suministrar una mayor energía para que se pueda formar ese ion en comparación con los otros metales del grupo 1. Los argumentos que están en contra es que es un no metal y no reacciona con el agua, como lo hacen la mayoría de los no metales. Dentro del grupo de los halógenos, los argumentos a favor es que es un no metal y se presenta como una molécula diatómica. Pero dentro de los argumentos que están en contra, fíjense que necesitamos esta energía, la energía que liberan para poder transformarse en un anión es mucho más baja. Entonces va a formar el ion hidronio, pero si comparo con los otros valores de afinidad electrónicas del grupo, tampoco podría decir que es algo que lo va a hacer con mucha naturalidad, con mucha facilidad, como lo hacen los otros halógenos. Por lo tanto, se decide al hidrógeno ubicarlo ahí por su Z, por su número atómico, al inicio de la tabla periódica, pero en definitiva no pertenece a ningún grupo y por eso lo estudiamos por separado. ¿Qué características podemos mencionar del hidrógeno? Su presencia en la naturaleza. El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, porque constituye el 70% de la masa total del mismo. Pero, ¿por qué? Por la cantidad de compuestos que puede formar. Fíjense que él se presenta en el agua, formando parte de los hidrocarburos, que eso lo van a ver en Química Orgánica 1, formando parte de los hidratos de carbono o glúcidos, que lo van a ver en Química Biológica. Entonces, debido a la formación, a la cantidad de compuestos que puede formar, por eso decimos que es uno de los elementos más abundantes. Pero él, como hidrógeno molecular, como molécula, se encuentra en muy bajas cantidades. Prácticamente el hidrógeno molecular libre que hay en la naturaleza es despreciable. Cuando se presenta como hidrógeno elemental, siempre lo hace en forma molecular. Dentro de sus características físicas podemos mencionar que es un gas incoloro, inodoro, que es menos denso que cualquier otro gas y muy poco soluble en agua.
el hidrógeno gaseoso no es muy reactivo debido a que tiene una elevada energía de disociación. Dentro de los isótopos que presenta tienen su nombre: protio, deuterio y tritio. Y acá en esta tablita les dejo las características que tienen cada uno de esos isótopos. Entonces el protio, deuterio y tritio. Fíjense que el protio es el más abundante, prácticamente es el que existe, los otros se encuentran en muy baja proporción. El tritio es radioactivo y se descompone espontáneamente, por lo que su abundancia es escasa. En la naturaleza predomina el tritio y el deuterio hay poco menos, pero en cantidades un poquito más apreciables. No sé si llegaron a escuchar algunas veces que el óxido de deuterio, también se llama agua pesada, tiene un punto de ebullición 1,42 grados mayor que el agua común y se utiliza en reactores nucleares. Dentro del comportamiento químico que vamos a hablar del hidrógeno, el hidrógeno puede perder el electrón 1s y da lugar entonces a la formación del protón. Pero el tamaño que tiene el protón es extremadamente pequeño con relación al tamaño de los átomos. Por lo tanto, produce una enorme concentración de cargas capaz de distorsionar la nube electrónica de átomos y moléculas que se encuentran a su alrededor. Por eso, siempre que el protón esté en solución acuosa, se encuentra en forma hidratada y ahí aparece el ion hidronio. Lo otro que le puede ocurrir al hidrógeno es que puede ganar un electrón. Y entonces, en ese caso, se origina el anión hidruro. Y luego puede llegar a compartir el electrón que él tiene con otro átomo, y de esa unión se puede formar a través de un enlace covalente, no polar o polar. Es decir, si la unión ocurre entre dos átomos iguales o si existe entre dos átomos diferentes, como por ejemplo el ácido clorhídrico. ¿Sí? Si considero el hidrógeno o si considero, por ejemplo, al ácido clorhídrico. También tiene la posibilidad de formar el enlace puente de hidrógeno. Pero para poder formar el enlace puente de hidrógeno, el hidrógeno tiene que estar unido a un átomo electronegativo, que cuáles pueden ser el flúor, el oxígeno y el nitrógeno, pero debe cumplir esta característica que les voy a subrayar ahora. Tiene que poseer al menos un par de electrones libres. En este caso, fíjense, la molécula de agua forma unión puente de hidrógeno debido a que acá tiene el par de electrones libres, el oxígeno. Esto es muy importante, estas características que poseen, porque les va a dar el hecho de que puedan formar puente de hidrógeno, explica las características que posee el agua, por ejemplo, algunos otros compuestos como el ácido fluorhídrico, y también intervienen en la formación de las dobles hélices del ADN. Fíjense, en este esquema está graficado el punto de ebullición en función del periodo.
Entonces, fíjense que en los compuestos que pueden formar estos hidruros que pueden formar, como el amoníaco, el ácido fluorhídrico y el agua, ¿por qué tienen puntos de ebullición mayor en comparación al resto de su grupo? Y es justamente debido a que pueden formar unión puente de hidrógeno, entonces después uno le tiene que agregar mayor temperatura para que puedan pasar a el estado gaseoso, ¿sí? Cuando se encuentran en el estado líquido y que puedan pasar al estado gaseoso, yo tengo que aplicar mayor temperatura. ¿Qué ocurre cuando reacciona con el oxígeno? El hidrógeno es un gas combustible. Entonces, las mezclas, cuando están las mezclas de hidrógeno y oxígeno a temperatura ambiente, son estables, pero con un aumento de temperatura hace que el hidrógeno y el oxígeno se mezclen con extraordinaria rapidez y un gran desprendimiento de calor. Entonces la mezcla se vuelve explosiva. Fíjense el calor que libera, menos 928 kJ, es un proceso muy exotérmico. Y en este caso vamos a hablar de implosión, porque si tengo en cuenta la cantidad de moles de los que parto, o de volumen, ¿sí? Porque en este caso son gases, del volumen que ocupa el hidrógeno y el oxígeno, y luego el volumen que se obtiene en el producto, que en este caso es agua, pero en el estado gaseoso, tengo una disminución de volumen. Eso hace que yo lo que obtenga sea una implosión y no una explosión. Van a escuchar como un chasquido en el video de la experiencia correspondiente. Uno de los métodos de obtención de laboratorio consiste en la reducción del protón. En este caso, tenemos que enfrentar una solución de ácido clorhídrico o ácido sulfúrico diluido frente a un metal electropositivo, como por ejemplo el zinc, el aluminio y el hierro. Entonces, esta es la reacción, ¿sí? Metal en presencia de un ácido, obtenemos la sal e hidrógeno. ¿Qué pasa en presencia del zinc? Entonces, si yo parto del zinc al estado sólido, reacciona con una solución de ácido clorhídrico, obtengo el cloruro de zinc y el hidrógeno en el estado gaseoso. Esta es la reacción que vamos a utilizar para obtener hidrógeno en el laboratorio. Lamentablemente este año no lo vamos a poder realizar, pero van a ver los videos correspondientes a esas experiencias. Vamos a analizar por qué se eligió el zinc y no otro metal para poder obtener el hidrógeno. Entonces, en este caso, esta consigna me dice, haciendo uso de la tabla de potenciales normales de reducción, prediga cuáles de los siguientes metales, magnesio, plomo, cobre y zinc, desprenderán hidrógeno al ser tratados con ácido fuerte, cuya concentración molar es de 1 molar. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular el delta de E0, que es igual al E0 cátodo menos E0 ánodo. Les consulto, ¿quién va a actuar como cátodo? Va a actuar el protón, el ácido, ¿sí? El hidrógeno. En cambio, como ánodo, el que tiene la posibilidad de oxidarse, va a actuar el metal. Por lo tanto, en este caso el cálculo va a ser 0,00 menos 2,37 voltios. Por lo tanto, me queda 2,37 voltios positivo. Es decir, que obtengo que mi delta de E0 tiene un valor positivo, por lo tanto yo puedo decir que mi delta de G
tiene un valor negativo. Y de acuerdo a esto, el criterio de espontaneidad me dice que esta va a ser una reacción espontánea. Así tendrán que ir calculando para el plomo, para el cobre y para el zinc. En el caso acá del plomo, fíjense que también tienen un valor negativo, por lo tanto, les va a quedar 0,13 voltios. También va a ser una reacción espontánea. En el caso del cobre, me va a quedar menos 0,34. Si tengo mi delta de E0 negativo, mi delta de G va a ser positivo, entonces mi reacción es no espontánea. Y para el caso del zinc, nuevamente me va a dar que mi reacción es espontánea. Entonces, de estos 4 metales, ¿cuál es el que descarto? Descarto el plomo. Perdón, descarto el cobre. Descarto el cobre, ¿por qué? Porque ya me sale que la reacción no va a ser espontánea. Entonces sigo con el magnesio, el plomo y el zinc. En base a los resultados obtenidos, averiguo el criterio a seguir para seleccionar el metal más adecuado para la obtención de hidrógeno en el laboratorio. ¿Qué ocurre con el magnesio? Si se fijan, tiene el potencial más favorable. No hay impedimento cinético, pero la reacción es muy rápida. Entonces hace que no sea controlable y el magnesio es muy caro. El plomo es el que tiene el potencial menos favorable y la reacción sería muy lenta. Y luego el zinc, fíjense que cumple con todas estas condiciones. Tiene potencial favorable, tiene reactividad apreciable, la reacción no es tan rápida, entonces uno la puede controlar, el metal es de bajo costo, lo puedo conseguir fácilmente y todas esas características son las que hacen que el zinc sea el metal elegido para obtener hidrógeno en el laboratorio. El equipo que se va a utilizar en el laboratorio para la obtención de hidrógeno está formado por un balón de destilación con tubuladura lateral, un embudo de seguridad, fíjense que tiene un vástago muy largo, un tubo de desprendimiento que me permite obtener el gas que se está produciendo, permite recogerlo, un cristalizador que va a estar con agua y también vamos a utilizar tubos de ensayo que van a estar cargados previamente con agua. Entonces, en el balón de destilación se va a colocar el reactivo sólido, en este caso el zinc. Este embudo de seguridad, fíjense que está formado por un embudo y luego en la primera parte del vástago se le coloca un tapón que permite cerrar el tubo, el balón, perdón, este tapón permite cerrar el balón de destilación y en el extremo inferior de ese vástago se coloca un tubito de ensayo pequeño que se llama tubo de Hugh. ¿Cuál es la función de colocar este tubito acá? Que este embudo de seguridad funcione, que genere un cierre hidráulico. Entonces evita que el gas que se está generando salga. La otra función que tiene el embudo de seguridad es que permite agregar el reactivo líquido, en este caso va a ser el ácido clorhídrico, sin necesidad de destapar el balón y entonces yo puedo seguir generando el gas y no se pierde. Esa es la gran ventaja de usar el embudo de seguridad en este tipo de equipos. Aparte, otra función del embudo de seguridad, aparte de agregar el reactivo sin abrir, como ya les dije anteriormente, que genera un cierre hidráulico, también regula la presión dentro del balón. Entonces uno va a empezar a generar el gas,
va a venir acá y lo vamos a recoger, como les dije, en tubos de ensayo previamente cargados con agua. ¿Por qué? Porque cuando se quieren obtener gases muy poco solubles en agua, uno tiene que cargar los tubos de ensayo en agua, entonces luego el gas que se va generando va desplazando el agua y les queda el gas dentro del tubo de ensayo. ¿Qué propiedades van a comprobar en ese trabajo práctico? Van a comprobar que el hidrógeno, como dijimos, es combustible. Para ello se va a acercar la boca del tubo que contenga el gas hidrógeno a la boca de un mechero, que en presencia del oxígeno del aire va a ocurrir, se va a escuchar como un chasquido, que es la implosión que se produce. Van a comprobar que no es comburente. Para eso se va a introducir una astilla incandescente en otro tubo de hidrógeno y van a ver que la llama se apaga. Van a comprobar que el hidrógeno es más liviano que el aire. Y esa es la razón por la cual, a medida que se van obteniendo los tubos con hidrógeno, tienen que ir colocando boca abajo en la gradilla. Entonces, si hacemos el cálculo necesario de densidad y comparamos la densidad del hidrógeno sobre la densidad del aire, entonces la densidad del hidrógeno es 2 gramos por mol sobre 22,4 litros sobre la densidad del aire 28,8 gramos por mol sobre 22,4 litros, se simplifican, ¿sí? Litros con litros y me queda 2 sobre 28,8. Como es una densidad relativa a lo que estoy calculando, las unidades se van, no tengo unidades. Y esto me da un valor de 1,14,4. Por eso yo digo que el gas hidrógeno es 14 veces más liviano que el aire. Y la otra experiencia que se va a realizar en este trabajo práctico es comprobar el poder reductor que tiene el hidrógeno. Para eso se modifica una parte del equipo en la cual la generación del gas hidrógeno va a seguir ocurriendo, pero ahora, en vez de recoger el hidrógeno, lo que queremos es que entre en contacto directamente con una solución de óxido cúprico. Entonces, el óxido cúprico, que está al estado sólido y es de color negro, cuando entra en contacto con suficiente cantidad de hidrógeno, él se reduce y se obtiene el cobre metálico al estado sólido, que es de color rojo, y más agua, ¿sí?, al estado líquido. En esto consiste el trabajo práctico referido a hidrógeno. ¿Qué otras formas hay de obtener en el laboratorio también el gas hidrógeno? Se puede obtener por la reducción del ion hidruro mediante la reacción de reducción con metales, la oxidación del ion hidruro. Fíjense en este caso, un hidruro salino en presencia de agua se obtiene hidróxido e hidrógeno. Hay ciertas reacciones que estamos viendo en los primeros temas que las vamos a retomar en los temas correspondientes. Dentro de los métodos de obtención industriales está el método de Bosch, el cual consiste en hacer reaccionar vapor de agua con coque a temperaturas muy elevadas para producir una mezcla gaseosa conocida como gas de agua.
a esta mezcla se conoce como gas de agua. Luego se sigue haciendo reaccionar, fíjense, el monóxido en presencia de agua y se obtiene dióxido de carbono y nuevamente hidrógeno. También se lo puede obtener a partir del gas natural o de nafta, como el metano. ¿Para qué se utiliza el hidrógeno? Se utiliza para obtener amoníaco a través del proceso de Haber. Se utiliza también para la obtención de metanol. Fíjense, hidrógeno en presencia del monóxido de carbono, obtenemos metanol. Me permite sintetizar compuestos inorgánicos, en la reducción de metales, como lo vamos a ver en el trabajo práctico, y también como combustible. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre los hidruros. Los hidruros son compuestos binarios que están formados por el hidrógeno y un elemento metálico o el hidrógeno y un elemento no metálico. Se clasifican en salinos iónicos, covalentes, complejos e intersticiales. Los hidruros intersticiales se llaman también metálicos y este tipo de compuestos generalmente los forman los elementos de transición. Son compuestos de naturaleza no estequiométrica. Ahora nos vamos a centrar principalmente en los otros tres. Los hidruros salinos Este tipo de compuestos se forman cuando el hidrógeno se combina con un metal electropositivo. Los metales que forman este tipo de hidruros pueden ser los alcalinos y los alcalinos térreos. Entonces, como ejemplo, podemos ver que el sodio, al estado sólido, reacciona con medio mol de hidrógeno y obtengo el hidruro de sodio. De la misma forma, el magnesio reacciona con el hidrógeno y obtengo el hidruro de magnesio. Únicamente en este tipo de compuestos el hidrógeno actúa con estado de oxidación -1. Los hidruros iónicos son sólidos blancos, son muy reactivos y en presencia de humedad, por ejemplo, si tenemos el hidruro de litio en presencia de humedad, o sea de agua, puede generar el óxido, el hidróxido correspondiente y hidrógeno molecular. También estos hidruros se pueden utilizar como agentes reductores. Dentro de los hidruros covalentes, este tipo de compuestos van a formar los elementos de los grupos 4A, 5A, 6A y algunos también del 3A y del 7A, En todos estos compuestos el hidrógeno actúa con estado de oxidación +1. Y les voy a escribir acá varios compuestos. Por ejemplo, este es un borano, específicamente es el diborano, el metano, el silano, amoníaco, fosfina, el agua, el sulfídrico. Todos estos compuestos los iremos estudiando cuando demos los grupos correspondientes a estos compuestos. Luego, dentro de los hidruros complejos, se forman cuando se hace reaccionar un hidruro iónico con un hidruro covalente. Y este tipo de hidruros, los hidruros complejos, se usan en química orgánica como agentes reductores. Por ejemplo, si tengo este mi hidruro iónico, hidruro de potasio, más, en este caso, el diborano, que sería un hidruro covalente, reaccionan y yo obtengo un compuesto de este tipo. Esto
es un ion complejo, que lo vamos a ver al finalizar el cuatrimestre cuando veamos complejos. ¿Cómo se denomina? Tetrahidruro borato de potasio. Entonces, eso va, en distintos temas van a ir apareciendo algunos complejos, pero recién vamos a aprender a escribirlos y a nombrarlos en uno de los últimos temas de la asignatura. Con esto damos por finalizada la primera parte de la unidad 3.